No sé si ya me está grabando. Ok, sí, yo creo que ya está grabando. Entonces, bueno, el tema que les traigo hoy es revisiones sistemáticas. Mi nombre es Esteban Castrillo Martínez, soy estudiante de octavo semestre actualmente. Entonces, ¿qué son las revisiones sistemáticas? Si nos vamos a lo que es la pirámide de la evidencia en epidemiología principalmente y enfocándonos principalmente en lo que es la epidemiología clínica, es decir, asociada a la toma de decisiones con los pacientes, las revisiones sistemáticas y metaanálisis están en la punta de todo. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, en los RCTs, que sé que ya pasaron por el módulo RCT, ustedes como investigadores, bueno, las personas como investigadores podían de alguna manera modificar e intervenir sobre todo lo que está sucediendo, ellos eran diferentes, se relacionaba todavía con poblaciones muy específicas. ¿Qué sucede con los metaanálisis, con las revisiones sistemáticas? Esto permite que se recoja la mejor información disponible de un solo tema y que pueda abarcar un montón de lugares. Es decir, va a tratar de recopilar los mejores ensayos clínicos, los mejores estudios de cohorte, los mejores estudios de casos y controles, y así, a partir de todo eso, hacer una media ponderada de todos esos estudios para tratar de buscar lo mejor. ¿Por qué también es importante? Porque es que todos los recetas no van a ser iguales. Entonces, es muy importante que si este RCT, digamos, 1, encontró algo, pero este RCT 2, que hizo prácticamente lo mismo o con otro tratamiento, encontró otra cosa, hay que llegar como a un consenso y las revisiones sistemáticas nos permiten eso. Ahora, pues un poquito de historia. Este señor es Archibald Cochrane. Él alrededor de 1979, él se empezó como a preguntar qué era lo que estaba sucediendo pues con la práctica de la medicina. Era un gran investigador. De hecho, a partir de eso es que sale la colaboración Cochrane, que ese es el loguito que ustedes están viendo acá. Cochrane en el 79 dice: ciertamente se puede hacer una gran crítica a la profesión médica por no haber organizado un resumen crítico por especialidad o subespecialidad, actualizando periódicamente todos los ensayos clínicos controlados que sean relevantes. Teniendo en cuenta esta crítica que él hacía a la profesión médica, en 1989 se hizo la primera revisión a partir de lo que era un grupito de personas que en ese momento no se llamaban la colaboración Cochrane, eran simplemente personas que se sentaban a tratar temas de salud. Ya en 1993 se creó la colaboración Cochrane, que está en muchos países del mundo, y ya en el 99 se creó una de las seis bases de datos que tiene Cochrane, que es la de las revisiones sistemáticas. Si ustedes se ponen a mirar, que ahorita vamos a tratar el tema de cómo se muestran los resultados de una revisión sistemática, el símbolo de Cochrane es como si fuera un forest plot. Vemos que es como si fuera un metaanálisis, y eso es una de las historias más interesantes. Ese metaanálisis que muestra ahí es un metaanálisis real, y fue uno de los primeros metaanálisis que hizo la colaboración Cochrane, que era sobre el uso de corticosteroides en madres con ruptura prematura de membranas. Entonces, este metaanálisis, en su momento la gente pues no creía de que el uso de corticosteroides pues para la ruptura prematura de membranas funcionaba. Este metaanálisis había demostrado que sí funcionaba, y cuando ya, digamos, se empezó a utilizar en la práctica médica, salvó demasiadas vidas. Entonces, eso es como de esos datos ñoños, pero que son muy interesantes. Ahí ya lo tienen. Entonces, ahora sí, ya metámonos como en la práctica de qué son las revisiones sistemáticas. Entonces, las revisiones sistemáticas hacen parte de lo que son las investigaciones científicas, pero estas son muy particulares, y es que las revisiones sistemáticas no son fuentes primarias, sino que son fuentes secundarias que su unidad de análisis son los estudios primarios o ensayos clínicos controlados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Parten de una pregunta de investigación estructurada, que ahorita la vamos a ver, que la pregunta de investigación estructurada es la pregunta pico. Y a partir de eso se crea un proceso sistemático y explícito para poder realizar la debida revisión sistemática. Ese proceso sistemático y explícito tiene que ir a partir de una pregunta de investigación que tenga su intervención clara, su comparación clara y los desenlaces muy claros. Pero bueno, muchas veces nosotros y muchos profesores probablemente les hayan preguntado que cuál serían las diferencias entre las que serían las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Entonces, este es un cuadrito muy interesante que encontré alguna vez, y es que las revisiones narrativas no tienen esa estructura que tienen las revisiones sistemáticas. Ellas no se crean a partir de lo que sería una pregunta pico. La revisión narrativa se puede crear a partir de una pregunta que sea mucho más general. Las revisiones narrativas son muchas de las que nosotros encontramos en los libros de texto, cuando usan a Harrison, o cuando están en Nelson, o cuando están en Mandel. La mayoría de esos son revisiones narrativas, no revisiones sistemáticas, que ya utilizan las unidades de medida de RCT. Entonces, miremos, por ejemplo, la pregunta de interés en la revisión narrativa no es estructurada, en la revisión sistemática es una pregunta estructurada. La búsqueda de artículos en la revisión narrativa es no detallada y no sistemática. En cambio, la revisión sistemática, como su nombre lo dice, es estructurada, es sistemática y es explícita. Y así vamos a ver un montón de diferencias que pueden tener estas. A mí me gustaría que se quedaran principalmente con estas dos últimas, y es la característica de la síntesis en la revisión narrativa tiende a ser más de un estilo cualitativo. ¿Qué sucede con la revisión sistemática? La revisión sistemática puede ser tanto cualitativa como cuantitativa, que ahí es donde vamos a entrar en la diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis. Y en cuanto a las inferencias, la revisión narrativa no necesariamente está basada en la evidencia, muchas veces está basada en consensos de expertos y en palabras de personas que, digamos, uno llama como los dioses del tema. Sin embargo, la revisión sistemática como tal, prácticamente todas están basadas en la evidencia, y por eso es que de alguna manera vamos a aprender acá a cómo mirar y cómo darnos cuenta de que estamos ante aunque estamos ante una buena revisión sistemática. Entonces, a partir de eso, vamos a, pues, como unos pasos que yo saqué de un artículo de cómo hacer una revisión sistemática. Entonces, el primer paso es formular la pregunta. El siguiente paso es planificar los criterios de elegibilidad. Esos criterios de elegibilidad son los criterios de inclusión y exclusión que van a tener cuando se esté haciendo la búsqueda de los estudios. El tercer paso es planificar la metodología con la cual se va a hacer esta búsqueda. El cuarto es ya hacer la búsqueda como tal. Ya ahorita vamos a ver en qué bases pueden ser. Y la quinta ya es como tal aplicar esos criterios de elegibilidad que se habían estructurado antes de la búsqueda para ver si lo que se buscó, por ejemplo, en las bases de datos más importantes, si cumplen los criterios y si nos van a ayudar a responder la pregunta que habíamos planteado al inicio. Ya después de haber encontrado esos estudios, de haberlos pasado por ese filtro de los criterios, vamos a obtener los datos de los estudios. Hay que evaluar el riesgo de sesgos de los estudios que sean necesarios, hacer el análisis de los resultados, como les comentaba ahora, una definición rápida de qué es un metaanálisis, es una media ponderada de los resultados de muchos ensayos clínicos. Es una definición, digamos, en un renglón, pero que es muy práctica y que normalmente a los epidemiólogos y a los estadistas les gusta mucho. El noveno paso sería la interpretación de estos resultados y las conclusiones, y el décimo, que es uno que no todos lo hacen, es lo de mejorar y actualizar. Por ejemplo, Cochrane es muy bacana porque ellos normalmente cada 2 años van como nutriéndose y van mostrando como lo nuevo que se está encontrando sobre el tema, y van agregando muchas veces los RCTs a los metaanálisis que ya tenían previamente. Entonces, como les comentaba, los metaanálisis es básicamente una revisión sistemática cuantitativa.
Es decir, uno puede hacer una revisión sistemática cualitativa que a partir de una pregunta, a partir de una búsqueda estructurada, sistemática y todo eso, pero que no presente los resultados, entre comillas, en números, es decir, no cuantifica nada. En cambio, el metaanálisis, esa es la característica que la diferencia de una revisión sistemática normalita, y es que el metaanálisis utiliza la estadística y se convierte en una revisión sistemática cuantitativa. Como les comentaba ahora, ¿cuál sería la definición, digamos, sencilla que es un metaanálisis? Un metaanálisis es una media ponderada de los resultados. Creo que tratemos de recordar en el colegio que era una media ponderada, es una media aritmética que se calcula con los resultados de los ensayos clínicos en este caso. Eso es un metaanálisis, para que no se compliquen la vida. Entonces, ¿cuándo no hacer un metaanálisis? Así uno tenga una pregunta muy bien estructurada, así uno tenga unos criterios muy buenos, no siempre se puede hacer un metaanálisis por diversas razones. Estas son las principales. La primera, porque de pronto haya un alto riesgo de sesgos en esos estudios, en esos ensayos clínicos que íbamos, digamos, a incluir en el metaanálisis. Principalmente, ¿por qué? Porque si estos estudios tienen posibles sesgos, que son esos errores sistemáticos, probablemente los resultados de metaanálisis no nos estén diciendo como tal lo que en verdad está sucediendo con la asociación o con el medicamento, por ejemplo. Otro sería mucha heterogeneidad. Si cuando uno está haciendo el metaanálisis, todos los ensayos clínicos que encontramos tienen poblaciones muy diferentes, que unos utilizaron, digamos, adultos de 30 a 40 años, pero otros ensayos utilizaron de 40 a 50, eso nos puede estar modificando y nos da mucha heterogeneidad entre los estudios, que ahorita vamos a ver cómo la podemos evaluar. Y esta heterogeneidad nos va de alguna manera a afectar lo que sería la validez externa de todo esto cuando vayamos a utilizar estos datos, digamos, en nuestra práctica clínica. Y por último es el sesgo de publicación, que ahorita vamos a ver cómo lo podemos evaluar, que esto es muy común, se ha tratado de alguna manera de reducir en el mundo, pero es muy común porque la gente no tiende a entender a qué se refiere con el sesgo de publicación. Pero ahorita espero que se les quede un poquito de cómo es, cómo se puede analizar este sesgo. Entonces, bueno, volvamos como un poquito a los pasos. Esto es la pregunta pico, es la típica pregunta de investigación que es compuesta por la población, por una intervención, por una comparación y por un outcome o un desenlace. Es muy importante en las revisiones sistemáticas que esto esté muy bien estructurado y esté muy claro cuál es la intervención, cuál es la comparación. Principalmente, por ejemplo, cuando se utilizan medicamentos con dosis diferentes. Es muy importante para saber qué dosis es la que de verdad está funcionando. Ya cuando nos vamos a meter en la búsqueda, hay tres características fundamentales que debe tener la búsqueda en las revisiones sistemáticas y no se les puede olvidar nunca. Tiene que ser una búsqueda exhaustiva, tiene que ser una búsqueda explícita y tiene que ser una búsqueda reproducible. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes lean una revisión sistemática o un metaanálisis como tal, generalmente en la parte de materiales y métodos, ellos van a poner cuáles fueron los motores de búsqueda que ellos utilizaron. A eso se refiere con la parte explícita. ¿Qué son los motores de búsqueda? Por ejemplo, en Medline, lo que se utiliza, pues que es la base de datos americana por excelencia y que es la gratis, pues que casi todos utilizamos, que es PubMed, como tal, ellos utilizan los términos mesh, que creo que la mayoría los hemos visto y los trabajamos en algún momento en informática médica. Pero, por ejemplo, la base de datos europea, que es Embase, ellos utilizan los términos M3. Los términos M3 nacieron a partir de lo que eran los términos mesh en su momento. Esto es algo muy interesante porque ahorita vamos a ver algo, como detalles sobre estas diferencias entre las bases de datos, pero ellos normalmente en las revisiones tienen que poner esto muy explícito, cuáles fueron esos motores de búsqueda, cuáles fueron las bases de datos en las que buscaron, y esto nos va a permitir de que esa búsqueda pueda ser reproducible, es decir, si yo meto esos mismos términos mesh en una búsqueda por mi cuenta, probablemente yo encuentre, pues se supone que debería encontrar la misma cantidad de artículos que ellos encontraron. Y cuando se refiere a exhaustiva, es principalmente
Hay tres bases de datos donde se dice que deberían de buscar los investigadores siempre, pero se pueden meter en muchas bases de datos. Las principales son PubMed o Medline, esa es una. La segunda es Embase y la tercera se llama Central, que es la base de datos de ensayos clínicos controlados que utiliza la colaboración Cochrane. Estas tres bases de datos son las más importantes y son las que casi tienen todos los ensayos clínicos alrededor del mundo. Obviamente no todos, pero casi todos. Por ejemplo, PubMed fue creada en 1946 y a partir de eso, en este momento tiene casi 200 millones de artículos y más o menos 5.600 revistas asociadas. ¿Cuál es el problema de PubMed y de Medline? Que el 91% de sus artículos, de toda su literatura, es en inglés. Y aunque el inglés sea un idioma universal, no todo el mundo habla inglés. En cambio, Embase es una base de datos europea, es creada por el Elsevier. Ellos tienen casi 32 millones de revistas. Es decir, Embase incluye lo que tiene Medline y tiene un poquito más. Lo mismo con las revistas. ¿Cuál es la ventaja de Embase? Al ser europea, digamos que tiene un montón de cosas súper interesantes y es que ellos tienen casi 40 idiomas diferentes en su base de datos. Entonces se pueden encontrar estudios de diversas partes del mundo, lo cual es muy bueno. Generalmente esas dos son las bases de datos más importantes, pero también está Central de Cochrane, que es una base de datos también muy interesante que tiene todos los ensayos clínicos que tiene la colaboración, que ha hecho la colaboración Cochrane. Además de esto, cuando uno habla de que sea exhaustiva, es que también se busque en lo que es la literatura gris. Hay una base de datos que a mí me gusta mucho, que se llama OpenGray. OpenGray es una base de datos de pura literatura gris. ¿Qué es la literatura gris? La literatura que no fue publicada por X o Y razón. Es decir, el investigador no quiso publicar sus resultados porque no le gustaron, lo cual es poco ético, pero él tiene que subir a ese tipo de bases de datos que son de literatura no publicada. Por ejemplo, las memorias de simposios o estas cosas que muchas veces, estos recursos que dan en esos congresos, no solo memoria, sino que también como de lo que hacen los ponentes, lo que hablan los ponentes, eso también cuenta como literatura gris, y muchas de esas no está publicada y eso también es parte de lo que es una búsqueda exhaustiva, al igual que preguntarle a expertos. Eso también hace parte de una búsqueda exhaustiva. Hay tres cosas que se tienen que hacer por duplicado cuando hay un metaanálisis, y es evaluar la abstracción de los datos y la selección de los estudios. Esto lo tienen que hacer mínimo dos personas siempre en un metaanálisis para saber que ese metaanálisis está bien. Es decir, que esa persona, dos personas, cuando hicieron la búsqueda, sacaron absolutamente los mismos datos, de que esos estudios de que ellos sacaron esos datos tengan la misma validez y que hayan seleccionado los mismos estudios. Pero ustedes se preguntarán, ¿uno cómo puede darse cuenta de que esto sí funcionó? Para eso existe algo que se llama el valor capa. No todos los metaanálisis les van a decir cuál fue su capa, pero si se lo dicen, ahí ya usted dice, hey, estos de alguna manera están siendo muy conscientes de que deberían haberlo puesto y de que es muy importante que este aparezca. Entonces miren que el valor capa puede ser como un porcentaje, realmente basta uno. De 0 a 1, pues usted lo pasan a porcentaje. Si entre los dos, eso es mínimo dos personas, pero a veces lo pueden hacer más, 3, 4 personas. Entonces, si es menor del 20%, o sea, menos de 0.20, es una mala, o sea, no hubo acuerdo entre los dos. O ya ahí vamos, ligera, moderada, buena o excelente. Pues uno pretende que sea excelente, uno pretende siempre que el metaanálisis, cuando se hace este nivel de acuerdo como tal, en el nivel de acuerdo, eh, lleguen y pues tengan un acuerdo exactamente igual, lo cual nos estaría diciendo que el metaanálisis de alguna manera está bien hecho, lo cual es muy importante. Esto ya es cuando se va a evaluar lo que es el riesgo de sesgos. Esto es una herramienta que esto como tal lo tienen ciertas bases de datos. Ya después, ya estos son cositas, digamos que más de investigación, que si en algún momento alguno quiere saber, me puede decir.
después, pues esto de alguna manera no es que sea tanto la materia de cómo hacer pues este tipo de análisis, pero simplemente quería como que entendieran que era más o menos lo que les decían en este tipo de gráficas. Entonces, esta es una herramienta que es de Cochrane, que evalúa el riesgo de sesgos, en la cual, miren que, por ejemplo, acá se puede ver que están evaluando riesgo de selección, el, el, diferentes riesgos, diferentes sesgos, el sesgo de reportaje, la selección, etcétera. O sea, ahí están un montón de sesgos que el objetivo de esta herramienta es evaluarlos en cada grupo de estudios que están en el metaanálisis. Entonces ustedes ven, por ejemplo, esa línea verde total en ese primer ítem. Eso nos está diciendo que hay un poco riesgo de sesgos. Todas esas cositas que aparecen en esa cosa verde hace referencia al 100% de los estudios. Pero, por ejemplo, nos vamos a ir a al último ítem. Vemos que la cosita verde hace referencia al 50% de los estudios. Es decir, si nosotros teníamos un metaanálisis de 10 estudios, 5 tienen poquito riesgo de sesgos, es decir, un bajo riesgo de sesgos. Casi que menos del 25%, que es esta parte amarilla, tenía un riesgo un riesgo de sesgos que no era muy claro, es decir, era muy incierto. Y un poquito más del 25%, que es, que es la línea roja, en ese último ítem, tiene un alto riesgo de sesgos. Eso es lo que quería como que se les quedara acá pues como grande, no me quería meter como en qué significaba cada cosita de la investigación, pero sí que tuvieran, sí supieran de dónde salen esos colores de alguna forma. Entonces, esto ya es para que nos metamos en lo que es el análisis de los datos, lo cual es una cosa que me parece muy interesante y que les va a ayudar mucho a cuando vayan a analizar e interpretar los datos de los estudios. Esto realmente muy pocas personas se los enseñan porque digamos que se enredan y es muy ligado como a la experiencia que uno tiene o que digamos se ha adquirido como investigador, porque esto es lo que hacen muchos los software de investigación, como SPSS o el software R, que es para analizar los datos. Entonces, cuando uno tiene un metaanálisis, hay dos formas de analizar los datos. Y esto en todos los metaanálisis van a decir con cuál de las dos formas lo analizaron. Está el modelo de efectos fijos y está el modelo de efectos aleatorios. Entonces, en el modelo de efectos fijos, ellos, como tal los investigadores, se enfocan en que solamente existe el azar. Es decir, para ellos no existe algo que diferencie un estudio de otro a menos que sea el azar. Y recuerden que el azar es incontrolable y usted no lo puede medir. Entonces, para el modelo de efectos fijos solo existe el azar, quedémonos con eso. Entonces, para ellos, todos los estudios son homogéneos. Ellos como tal, piensan de que todos los estudios son homogéneos y no hay diferencias entre ellos como tal. O si hay diferencias, esas diferencias solamente se deben al azar. ¿Qué sucede? No todos los estudios son iguales. Entonces, ahí es donde se mete el modelo de efectos aleatorios. En el modelo de efectos aleatorios, los investigadores asumen de que además del azar está la heterogeneidad. Es decir, ningún estudio es igual al otro. Entonces, es imposible que solamente se diferencien en el azar. También hay cosas que pueden diferenciar un estudio de otro. Y esta heterogeneidad para el modelo de efectos aleatorios se conoce como tau cuadrado. Ya después vamos a ver qué es tau cuadrado en cuando evaluemos la heterogeneidad. Entonces, todo esto que les estaba comentando se explica con estas grafiquitas. Este es el modelo de efectos fijos. En el modelo de efectos fijos, los investigadores asumen estas bolitas azules como tal son los ensayos clínicos y ellos asumen que realmente todos son muy homogéneos, es decir, se parecen mucho entre ellos, pero que solamente lo que los diferencia es el azar. ¿Y el azar dónde entra, por ejemplo? En lo que es la cantidad de la muestra, si la muestra es representativa o no. Entonces aparece esto que es epsilon. Eso es el azar.
Este es el modelo de efectos fijos. Entonces, en el modelo de efectos fijos, si tú tienes un ensayo clínico que tiene mucha muestra, va a tener mucho peso en tu metaanálisis. Este modelo le da mucha prioridad a los estudios, a los metaanálisis, en los estudios que son muy parecidos entre ellos, porque para ellos solo existe el azar, no existe otra cosa. En cambio, en el modelo de efectos aleatorios, vean que, por ejemplo, en este caso, los ensayos clínicos no están todos en la misma línea, sino que están en líneas diferentes. Es porque ellos asumen de que además el azar, que es esta letrica que es la E acá, que es epsilon, aparece tau. Esta es tau. ¿Y tau qué es? La heterogeneidad. Para el modelo de efectos aleatorios, no solamente es el tamaño de muestra, sino qué tan heterogéneo es un estudio del otro, qué tan heterogéneo es el resultado de este estudio con el resultado de este. ¿Por qué? Porque pueden haber diferencias. ¿Diferencias en qué? En población, en el tiempo de administración del tratamiento, en diversas cosas. Y eso es muy importante para saber cómo hacer esa interpretación de los datos por nuestra parte. Obviamente uno prefiere de que los estudios sean homogéneos a que, no sea, a que sean muy heterogéneos. Porque muy heterogéneos nos está diciendo de que puede ser el resultado cierto o falso. O sea, no nos está asegurando nada. En cambio, si los estudios son más homogéneos, nos están asegurando de alguna manera, estadísticamente, de que puede el resultado ser más confiable. Entonces, ¿cómo se presentan los resultados de un metaanálisis? Esto es básicamente una gráfica de un metaanálisis de la colaboración Cochrane. Entonces vemos que, por ejemplo, acá simplemente ellos hacen arriba el título, como los detalles de lo que sí, del metaanálisis como tal. Aparecen los estudios primarios, que en este caso son los RCT. Vemos que aquí aparece generalmente la cita del primer autor y el año de publicación. Aparecen los datos de cada uno de esos grupos de los estudios primarios. Entonces aparecen la N, que es la muestra. Entonces, ¿cuánto fue la muestra en el grupo experimental? ¿Cuánto fue la muestra en el grupo control? Y la desviación estándar. Ya después vamos a ver lo que es el forest plot. Esta es la forma más importante de cómo se muestran los resultados de un metaanálisis. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué significa cada cosita. Esto que ya después son los resultados que hace referencia a el estimado puntual de cada uno de los estudios y el intervalo de confianza. Recuerden, muchachos, siempre enfóquense en el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza te habla como tal de lo que realmente está sucediendo con la intervención. Porque muchas veces, y es parte de como esa experiencia que tienen que ir cogiendo, muchas veces digamos, los de las farmacéuticas o ese tipo de, digamos, asociaciones que te están, digamos, tratando de vender un medicamento, no les van a mostrar el intervalo de confianza, sino que les van a mostrar el valor P. Entonces le van a decir como, hey, mira, el valor P dio significativo, menor de 0.05. Pero eso no significa que realmente está sucediendo algo bueno. Entonces uno tiene que ver el intervalo de confianza y analizarlo con el forest plot a ver si sí de verdad es bueno. También está el peso. El peso es algo muy interesante y el peso depende si se utilizó en el análisis un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Pero yo hoy no me quiero quedar en eso. En caso de que alguno quiera aprender cómo se saca el peso por cada modelo de efectos, me puede decir o yo le puedo mandar un artículo donde dice más o menos cómo se analiza cada uno, lo cual es muy interesante porque ahí se van a dar cuenta de qué significa cada cosita en el forest plot, pero ahí digamos que se vuelve algo más largo y no es como tan práctico, pero si en alguno quiere me puede escribir. Aquí vemos lo que es la heterogeneidad, vemos que acá están varias formas de evaluar la heterogeneidad, el chi cuadrado, que ahorita lo vamos a ver, está el intervalo de inconsistencia, que este es i cuadrado, también puede estar tau, está la significancia estadística, que en este caso no fue significativa, que dio una P igual a 0.55. Y ya como tal está el efecto global, que es esa media ponderada del metaanálisis. Vemos que, por ejemplo, acá vemos que el peso siempre tiene que dar el 100%, porque es el 100% de los estudios los que están influyendo en el resultado final, que sería este efecto global del metaanálisis.
Entonces, este es el forest plot. Aquí esta gráfica a mí me gusta mucho porque en esta gráfica se ve como tal, explica cada cosita que significa. Entonces vemos que, por ejemplo, en este forest plot se tiene la línea de no efecto, en este caso es un 1, es el 1. Esta es la línea de no efecto y eso es donde realmente el estudio ya no tiene el efecto deseado, o sea, ya no está a favor del tratamiento solamente o a favor del control solamente, sino que es muy ambiguo, no se sabe porque está cortando esa línea. Entonces vemos que, por ejemplo, en el forest plot están estos cuadraditos, si los vemos acá. Es una pregunta muy típica, ¿por qué un cuadradito es más grande que el otro? Eso depende del peso de cada estudio, que era esto que yo les estaba comentando acá. Entre más peso tenga el estudio, más grande va a ser el cuadradito. Vean, por ejemplo, acá 41.3%. Vemos que acá está más o menos grandecito. Pero vemos este, 14.9. Vemos que no, literal no se ve mucho cuál es el cuadradito. Cambio acá, 43.8. Aquí se ve muy parecido a este y vean que tiene un peso muy similar, 41.3 y 43.8. ¿Qué es la línea que cruza eh, ese cuadradito? Es el intervalo de confianza. Dice, desde el límite inferior hasta el límite superior de cada intervalo de confianza, lo cual es muy importante. Ahora, vemos que hay dos estudios que acá aparecen señalados. Es el estudio A y el estudio B. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante la línea de no efecto, que es esta de acá, que es esta que corta perpendicular? Porque ahí nos va a decir cuál de los dos es estadísticamente significativo y cuál no. Si la línea del intervalo de confianza no corta la línea de no efecto, esto es estadísticamente significativo, sea que esté a este lado a favor del tratamiento o que esté a favor del control. Lo importante es que no corte esto acá. Porque miren, por ejemplo, en la A, ella, como tal, el intervalo de confianza acá está cortando la línea de no efecto. Eso nos quiere decir que hay resultados que pueden dar a favor del tratamiento y otros que pueden dar a favor del control. Es decir, no es clara la asociación como tal. Ay, muchachos, perdón, discúlpenme que no había visto sus preguntas. Ya apenas... Ah, bueno, Juli, mira, las tres bases son PubMed, Embase y Central, Central de Cochrane. Y la de datos, exacto, y ya ahí te respondieron, la base de datos de literatura gris se llama OpenGray. Perdón por no haber visto las preguntas. Bueno, continuemos. Ah, bueno, vamos bien. Vamos bien, muchachos. Sí, ok. Bueno, continuemos. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto del forest plot y todo lo que ya, digamos, he hablado con ustedes, parte de esas herramientas estadísticas que uno utiliza cuando está haciendo investigación es estos tipos de cálculos de estimados estadísticos como tal de muchas cosas. Una de esas es la heterogeneidad. Entonces, la heterogeneidad la puede hablar de muchas formas. Una es a partir del forest plot, que es un análisis visual del forest plot. Ahorita vamos a ver cómo se hace el análisis visual. Otro es con el porcentaje de inconsistencia que se conoce como I cuadrado. El otro es el chi-square y el otro es tau, que fue el que les comenté ahora. Entonces, si tenemos el porcentaje de inconsistencia, que es el I cuadrado, si el I cuadrado nos da menos del 25%, los estudios son homogéneos. O sea, hay homogeneidad entre esos estudios. Si el porcentaje de inconsistencia está entre 25 y 50, hay una heterogeneidad que es media. Algunos lo llaman también moderada, pero digamos que eso es una discusión que tuve hace poquito, y es que para mí es una mala traducción del inglés. O sea, realmente lo que ellos querían decir con el porcentaje de inconsistencia es que no era moderada, sino media. Con entre 50 y 75%, la heterogeneidad es alta, y mayor del 75%
la heterogeneidad es muy alta. Obviamente, uno que prefiere en su metaanálisis de que sean más homogéneos o lo menos heterogéneos posibles. Es decir, si ustedes encuentran un I cuadrado mayor del 75%, de alguna manera ustedes ya empiezan a dudar y empiezan con ese pensamiento crítico de, hey, este metaanálisis tiene algo, hay algo que no cuadra acá. El chi-square es un cálculo estadístico que, digamos, es un poquito complejo de entender, pero el chi-square, cuando se lo dan con heterogeneidad, se los dan con algo que se llama p-heterogeneidad. Entonces, cuando ustedes vean el chi-square, no se enfoquen en el resultadito que está ahí al ladito del chi-square, sino en la p-heterogeneidad. Ya les voy a mostrar en un ejemplo que tengo más adelante a qué me refiero con la p-heterogeneidad del chi-square. Si esta p-heterogeneidad da menor a 0.1, me está diciendo que los estudios son heterogéneos, ya. Si es mayor de 0.1, me está diciendo que son homogéneos. Es decir, el chi-square no me permite de alguna manera gradificar qué tanta heterogeneidad tengo o qué tanta homogeneidad tengo. Simplemente si es lo uno o lo otro. Es decir, un resultado como dicotómico prácticamente. Ya tau cuadrado permite gradificar parte de eso. Entonces, tau cuadrado, cuando es menor de 0.14, vamos a decir que los estudios son homogéneos. Cuando está entre 0.14 y 0.4, vamos a decir que hay una heterogeneidad que es moderada. En este caso, por ejemplo, cuando hablan de tau, si la traducción como tal está bien, de que es moderada. Ya cuando nos vamos cuando es mayor a 0.4, la heterogeneidad tiende a ser alta. Entonces, estas cuatro formas son las formas en las que ustedes evalúan la heterogeneidad. Yo cuando preparaba esta tutoría, yo no me quería enfocar como en todo lo que dice la guía JAMA, porque la guía JAMA ustedes la tienen siempre ahí para que les dice paso por paso cómo analizar las cosas. Pero yo quería era más fácil que entendieran el porqué de cada una de las cosas. Entonces, por eso les traigo esto. Entonces, estas son las cuatro formas de que ustedes pueden evaluar la heterogeneidad en los estudios. No todos los estudios van a tener o el porcentaje de inconsistencia o el chi-square o el tau. Algunos solamente ponen uno de los dos o uno de los tres o ponen parejitas o algo, pero entonces para que sepan de que cualquiera que se les aparezca, ahí tienen cómo analizar. Entonces, este es el ejemplo que les traía. Entonces, vamos a hacer inicialmente un análisis de la heterogeneidad a partir de un análisis visual. Entonces, el análisis visual, ¿qué nos dice? El análisis visual, yo le pongo la plumita acá. El análisis visual lo que dice es, como tal, este rombito es el efecto global del metaanálisis. Vean que cada estudio son cuadraditos, lo mismo que habíamos visto ahora. Pero el efecto global del metaanálisis es a partir de un rombito. Entonces, aquí me van a perdonar, no tengo muy buen pulso, pero uno lo que hace en el análisis visual es hacer una línea relativamente recta, ahí hice mi mejor esfuerzo, perdón, es hacer una línea recta que sea perpendicular al estimado puntual del metaanálisis, que en este caso son estas punticas del rombo. Entonces, ¿uno qué hace con el análisis visual? Uno con el análisis visual lo que hace es, si todos los estudios cortan, al menos en el intervalo de confianza, esta lineecita que yo hice perpendicular, los estudios son homogéneos. Simplemente son homogéneos. No sabemos qué tanto o si realmente es que hay una heterogeneidad baja o algo. En el análisis visual solo nos dice si son homogéneos o heterogéneos. ¿Cuándo son homogéneos? Cuando todos cortan, aquí digamos, porque no hice una línea muy recta que digamos, pero aquí, por ejemplo, todos cortaban como tal la línea perpendicular que hice. Entonces uno ahí dice, estos estudios son homogéneos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, y si no lo corta, si digamos no corta alguno de los estudios primarios, uno ya dice, ahí hay cierta heterogeneidad, pero uno no sabe por qué. Pero entonces, ¿cuál es el problema del análisis visual? Que es que miren, por ejemplo, este estudio está gigante, un intervalo de confianza súper grande. Eso me dice a mí que hay mucha heterogeneidad también. Entonces,
Por eso es que también están las pruebas estadísticas. Entonces nos vamos a venir acá a ver las pruebas estadísticas. Entonces miren, por ejemplo, aquí está tau. Entonces miren que tau, en este caso dio 0.38. Volvamos a qué era lo que significaba tau. 0.38, o sea que está entre heterogeneidad moderada, entre 0.14 y 0.4, nos está diciendo que hay heterogeneidad moderada. Ahora, vámonos con chi, con el chi cuadrado, el chi square. Esto es lo que yo les comentaba, este 9.72. Ese es un cálculo estadístico, pero realmente eso no es lo que nos está hablando la heterogeneidad. Cuando ustedes tienen el chi cuadrado, ustedes se enfocan en esto. Esta es la P heterogeneidad. Esta es la que yo les comentaba. Esta es la que les va a evaluar como tal qué tanta hay heterogeneidad en este chi cuadrado. Entonces vemos que aquí la P dio 0.05. Según chi cuadrado, si es menor de 0.1, son heterogéneos. Y dio 0.05. Ahora vamos con el i cuadrado, 59%. 59%, o sea que está acá entre heterogeneidad alta. Entonces vemos que, por ejemplo, en este metaanálisis nos dio una heterogeneidad moderada, nos dio heterogeneidad y nos dio una heterogeneidad alta. Vemos, ¿a qué llego con todo esto? Vemos que cuando yo hice el análisis visual, dije como, bueno, más o menos hay, casi todos son homogéneos, pero ahí como dudando. El análisis visual simplemente nos permite ahí más o menos uno aproximarse, pero las pruebas estadísticas en este caso son las que nos dicen realmente qué tanta heterogeneidad hay, que es esto que les estaba mostrando acá. Entonces, como les decía ahora, esto puede salir solo una, puede salir solo tau, o solo puede salir chi cuadrado, solo el intervalo, solo el porcentaje de inconsistencia, el i cuadrado, o pueden salir varias juntas. Puede suceder. Aquí también quería mostrarles con respecto a lo del peso. Entonces vemos, por ejemplo, aquí es donde está como tal todo el peso de los estudios. Entonces vamos a ver acá que ellos en este estudio utilizaron un modelo de efectos aleatorios. Si vemos acá, este MH significa Mantel-Hansel, que es una forma pues de hacer los análisis. Ya esto es más pues estadístico como tal. Entonces, acá ellos utilizaron un modelo de efectos aleatorios. ¿Por qué utilizaron un modelo de efectos aleatorios? Porque ellos se dieron cuenta que había mucha heterogeneidad. Si ellos al hacer los cálculos estadísticos hubieran encontrado homogeneidad, ellos hubieran podido hacer un modelo de efectos fijos. Porque esa es una pregunta que me hacen constantemente. Pues mucha gente me dice como, Esteban, es que realmente ningún estudio es igual a otro. Y yo les digo, realmente estoy de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Si los estudios son muy homogéneos, a ti no te beneficiaría hacer un modelo de efectos aleatorios para hacer el análisis. A vos te beneficiaría como tal hacer un modelo de efectos fijos, porque te dan un resultado más real. Ya, ¿qué sucede? Si tú encuentras mucha heterogeneidad entre tus estudios, que fue el caso de ellos, ven que encontraron desde media hasta alta heterogeneidad, lo mejor es hacer un modelo de efectos aleatorios, porque va a ser mucho mejor el análisis, porque va a tener en cuenta esas diferencias entre los estudios. Entonces, el modelo de efectos aleatorios tiene un cálculo del peso que no depende solamente del tamaño de muestra, sino que depende de esa heterogeneidad que tiene. Entonces vemos, por ejemplo, que este estudio, vean que este cuadradito está súper pequeño. Vean, aquí, esto es un punto. Esto es 6.1. Vean que el peso de ese estudio es muy poco, que recuerden, aquí al final tiene que haber un 100%. Veamos, por ejemplo, este de 32. Vean que es el cuadradito que es como más grande. Y es porque tiene el mayor peso entre los estudios. Vemos el de 28, vemos el de 24, vemos el de 9.5. Si bien, lo que quiero que entiendan en este caso es que vean que los... voy a mirar acá. Bueno, Mateo. Exacto, Mateo, esa es la diferencia. Esta es la P de heterogeneidad.
Y esta es la P de la significancia estadística. Este es el famoso valor P que todo el mundo le habla a uno como, mira, el valor P me dio menor de 0.05, entonces es significado, o sea, está bueno. Pero entonces esa es la diferencia. Esta es la heterogeneidad, la que va acompañada del chi cuadrado. P heterogeneidad. Y esta es la P de significancia estadística. De nada, Mateo. Entonces, volvamos con esto. Entonces, el tamaño depende de lo que les decía. Lo mismo el tamaño de esto, de este rombito, que es el efecto global. Entonces, aquí también quería mostrarles algo. Normalmente en el modelo de efectos fijos, entre mayor muestra tengan los estudios, más grande va a ser el peso. Es decir, va a tener mayor peso y este cuadradito va a ser mucho más grande. Eso es para que lo tengan en cuenta y si sus profesores les preguntan sobre qué es el cuadradito y cómo puede ser más grande o más pequeño. Es según el peso. En el modelo de efectos fijos, el peso, eh, entre, entre mayor muestra haya, mayor peso va a tener el estudio. Pero ¿qué sucede acá? Vemos, por ejemplo, que acá, por ejemplo, estos estudios, este estudio era de los que más tenía pacientes. Veamos estos. Pero, por ejemplo, veamos la comparación entre Close y entre PC. Vemos que, por ejemplo, Close tenía 238 en su intervención y 235 en su comparación. Vemos que PC tenía 204 y 210, o sea, mira que siempre había una diferencia. Pero vean que aunque esta tenía mayor porcentaje, mayor muestra, vemos que el peso de Close es solo 6.1 comparado al 9.5 que tiene PC. No es mucho, pero aquí lo que hago es que entiendan como tal que no es dependiente con 100% del tamaño de muestra en este caso. En el modelo de efectos fijos es muy dependiente del tamaño de muestra, en el modelo de efectos aleatorios no. Veamos por ejemplo ahora Reduce con Closure. Miren que por ejemplo Reduce tenía 441 acá y 223 acá. Y vemos que, por ejemplo, Closure tenía 447 y 462, ¿cierto? Vean que, por ejemplo, en este caso, ellos en lo que es Reduce tenían solo el 24.1% y en Closure tenían el 28%. Vean que, por ejemplo, en ellos, los resultados, por ejemplo, en cuanto a la intervención, la muestra eran muy parecidas, pues eran 6 pacientes de diferencia. Pero vean que, por ejemplo, en cuanto a la comparación, había mucha diferencia entre los pacientes. Y no es lo mismo, por ejemplo, tener 2 eventos en 223 pacientes a tener 3 eventos en 462 pacientes. Entonces, eso nos va a dar nos va a dar diferencias en cuanto al peso. Juli, en el modelo de efectos aleatorios, ¿qué otras variables influyen en el peso de un estudio, además del tamaño muestral? Exacto. Entonces, volvamos a lo que les había comentado. Voy a volver a la primera diapositiva. Y eso es como para que se queden, para que se lo lleven para la vida. En el modelo de efectos fijos, el peso se ve modificado por el azar, que en este caso, ¿cómo reducimos el azar? Aumentando el tamaño de muestra. Entonces, entre mayor tamaño de muestra, mayor peso va a tener los estudios en el modelo de efectos fijos. En el modelo de efectos aleatorios, no solo influye el tamaño de muestra, que es lo que está reduciendo el azar, sino también esa heterogeneidad que hay. Ese porcentaje que calculamos con las pruebas estadísticas también nos está modificando como tal ese peso. Ya como tal, ¿cómo es el cálculo del peso? Ya eso es algo pues que no que se los quería traer porque ya nos metemos en cómo son los análisis de los datos que realmente no se los van a preguntar. Pero para que pues si tienen como interés en eso, les voy a colocar acá pues escrito un poquito, van a ponerlo acá de cómo se calculan cada uno. Entonces en el modelo de efectos fijos se calcula el peso de esta manera, se calcula 1 sobre la varianza
la varianza intraestudio. Intra. Así se calcula el peso en el modelo de efectos fijos. La varianza intraestudio es eso del tamaño de muestra. En el modelo de efectos aleatorios, el peso se calcula 1 sobre la varianza intra intra, que es lo mismo del azar, o sea, la varianza intra es este, que miren que están los dos, más la varianza entre. La varianza entre estudios es lo que conocemos como tau cuadrado, es decir, la heterogeneidad entre los estudios. Entonces, esas son las dos formas de calcular el peso. Entonces, lo que yo les decía, en el modelo de efectos fijos va a depender mucho de esto, la varianza intraestudio, que es el tamaño de muestra de cómo reducimos el azar. En el modelo de efectos aleatorios no solamente está esa, sino que también está la varianza entre los estudios, que es lo que conocemos como heterogeneidad, que calculamos como tau cuadrado o como los otros que habíamos calculado. ¿Entendieron, muchachos? Yo sé que esto es un poco complejo porque esto, digamos, es algo más de investigación más profunda, pero pues, si no entendieron, me dicen y podemos eh, tratar de explicarlo de otra manera. ¿Sí entendieron, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Voy a continuar. Voy a poner acá. Pues bueno, eso ya lo vimos. Ah, bueno, igual ahorita les voy a compartir las diapositivas para que las tengan también. Pues ahorita en la corte se los comparto para que no se preocupen, pues, en caso de que no hayan copiado algo. Entonces aquí ya llegamos a lo que es el sesgo de publicación. Entonces, esto es lo que conocíamos como forest plot o pues, el gráfico del bosque, que así es que lo llaman, como que son como si fueran arbolitos, como si fueran, aquí uno hace como el tallo y estos fueran como las hojitas así de los arbolitos que uno hacía pequeño, como de que venían como triangulitos, entonces lo llamaban así. Este es el funnel plot o gráfico de embudo. ¿Por qué? Porque si ustedes dan la vuelta a este gráfico, lo que hacen es como si fuera un embudo. Espero que todos conozcan qué es un embudo. Eh, entonces, ¿por qué es importante el sesgo de publicación? O sea, ya vimos que uno podía evaluar el riesgo de sesgos en cada uno de los estudios que tenía ahí. Y es muy importante, fue como se los mostré con respecto a la herramienta de la colaboración Cochrane, que aparecía verdecito, amarillo y rojo. Pero los metaanálisis tienen un sesgo muy propio de ellos, que es el sesgo de publicación. ¿Qué sucede en el sesgo de publicación? El sesgo de publicación pasa cuando muchas veces los investigadores no agregan todos los posibles ensayos clínicos de su búsqueda, sino que, digamos, solamente agregan los que son buenos para lo que ellos están buscando. ¿Esto por qué se los digo? Porque es que realmente en la industria de la investigación, digo industria porque lamentablemente la ciencia se ha visto muy embaucada por lo que son las farmacéuticas y los gobiernos, tratando de hacer que las cosas de alguna manera que ellos manejan funcionen. Muchas veces los investigadores se dejan, de alguna manera, se venden, son corruptos frente al tema
Y esta es una de las formas más comunes de esa corrupción. Y es que cuando hacen el metaanálisis solo meten los estudios que le benefician a ellos y no los que de verdad muestran todo lo que ha sucedido. Entonces ese es el típico caso de corrupción en investigación. Entonces, ¿qué es el funnel plot? En el funnel plot nosotros vamos a tener esta línea, que es el efecto, o sea, el estimado puntual del metaanálisis, es decir, el resultado final del efecto global que tuvo en el metaanálisis, que en este caso, por ejemplo, era 0.42. Ese es el que va acá. Y estas lineecitas que van hacia acá pueden ser varias cosas, para que no se queden simplemente con eso. Puede ser el intervalo de confianza, pero también puede ser la desviación estándar. La desviación estándar es lo más común que muestran en estas líneas, que serían los catetos como tal. Perdón, las hipotenusas, me equivoqué. Esos que son las hipotenusas, normalmente es la desviación estándar. Aquí, por ejemplo, dice el intervalo de confianza porque hay gente que lo hace con el intervalo de confianza, pero lo más común es que lo hagan es con la desviación estándar, que eso se calcula, pues, eso ya es un estadístico descriptivo. Esos punticos azules como tal son cada uno de los estudios. En la línea, en la X como tal, vamos a ver el estimado puntual. Es decir, por ejemplo, en este utiliza un odds ratio. Por ejemplo, si hubiera sido este metaanálisis, ellos hubieran podido utilizar una media, porque ellos lo que utilizaron acá fue una media. No utilizaron como tal un RR o un RRR, que esos son las medidas de asociación que se utilizan en el RCT. Entonces, como tal, aquí en la X vamos a ver es el resultado del estudio según la medida de asociación que se utilizó. En este caso, por ejemplo, era un odds ratio. Pero puede ser un RR, puede ser una diferencia de medias, puede ser muchas cosas. Ya en el eje de las Y vamos a tener es la precisión de un estudio. ¿Cómo puede ser la precisión de un estudio? Lo más común es a través del cálculo del error estándar. Este es otro estadístico descriptivo. Esas son cosas pues que los software estadísticos te lo sacan. Y normalmente estas gráficas, los software ya vienen estructurados para que te saquen la gráfica de una vez, que solo pongas los datos y te saca la gráfica de uno. Entonces, uno es el error estándar, otro puede ser el tamaño de muestra. ¿Qué vengo acá? Y es lo que quiero que entiendan y porque, digamos, la tutoría está enfocada en esto, es que entiendan el porqué de las cosas y de dónde sale cada cosita, que entiendan y que no coman, pues, como callado, porque normalmente, por ejemplo, ha pasado que mucha gente dice como, mira, por aquí no hay un estudio, entonces hay un sesgo de publicación, pero no entiende qué está analizando acá o qué está analizando acá. Entonces, básicamente lo que quería con esta diapositiva es que entendieran cada una de esas cositas que ustedes encuentran en el funnel plot, qué va a significar cada una. Entonces, uno que busca para que no haya un sesgo de publicación, uno lo que busca es que este lado sea igual de homogéneo a este lado. Por ejemplo, este que estoy mostrando acá no son homogéneos. Miren que, por ejemplo, aquí hay 4 y aquí también hay 4, pero miren que, por ejemplo, este estudio está por acá en la esquina, pero este está más cercano acá. O que estos están más junticos, pero este está más arriba. Eso me está diciendo que no se agregan como tal todos esos estudios. Uno lo que busca es que sea como más o menos simétrico, que no haya como lugares, si hay un lugar espacio en blanco en un lado, también puede estar en el otro, pero no que en un lado esté y en el otro no esté. Entonces uno busca, es como tal, de que sea muy simétrico la cantidad y la distribución de los estudios en este lado, en comparación con la cantidad y la distribución de los estudios en este otro lado. El sesgo de publicación más común es el que les comentaba, que es el que el investigador no agrega los resultados malos. Entonces, por eso, normalmente, cuando el investigador no agrega los resultados malos, puede estar o en este lado o en este lado, dependiendo de cuál sea, pues,
la distribución que tenga según el resultado del estudio. Pero normalmente aquí en las puntas es cuando uno se da cuenta del sesgo de publicación en muchos de los estudios, porque no tienen conocimiento, pues no agregaron como tal la cantidad de pues, la cantidad de estudios y los estudios que debían, y por eso es un sesgo. La otra cosa que es una pregunta muy común que me han hecho es ¿cuántos estudios se necesitan para hacer un funnel plot? En la literatura hay gente que dice que mínimo 20, hay otros que dicen 30. Clave, 10, quedémonos en 10. Es como algo que, pues eso es una discusión grande, pero lo mínimo serían 10 estudios para poder hacer un funnel plot. Por ejemplo, acá solo hay 8. Teóricamente no debería haber hecho funnel plot. Eh, hay, no me acuerdo qué libro, no me acuerdo si es Fletcher o en Llama, que dicen que son como 20 o 30, no recuerdo, pero quedémonos en 10. Ya otra pregunta es cuántos ensayos clínicos necesito para hacer un metaanálisis. Realmente, pues uno no dice como hay un número mínimo de ensayos clínicos para uno decir que este metaanálisis fue bueno o este fue malo. Realmente uno no tiene algo estructurado o algo que nos diga como esto es exactamente eso, ¿no? ¿Cuántos se necesitan para hacer un metaanálisis? 2 estudios, porque uno lo que hace es promediarlos. Eso es un metaanálisis, una media ponderada de los estudios primarios, que en este caso son los ensayos clínicos. Como les comentaba, las revisiones sistemáticas son estudios secundarios porque no son directamente con el paciente, sino que están cogiendo los datos de los ensayos clínicos controlados, que sí son estudios primarios. Estas son las referencias que utilicé, muchachos. Eh, pues realmente eso es un tema que me apasiona mucho. Si tienen dudas o si quieren leer un poquito más de ese tipo de cosas, por ejemplo, cómo se hacen esos análisis estadísticos, cómo se calcula el peso y ese tipo de cosas, me pueden escribir. Yo les comparto parte de esos artículos que tengo por ahí guardaditos. Si tienen dudas, pues si quieren escríbanlas al chat o si quieren lo pueden escribir pues al interno en Facebook. Yo trato de resolvérselas. Eh, y ya pues espero que les haya gustado. Traté de hacerlo pues no la típica tutoría de que sea como la repetidera lo que ven en clases, sino que entendieran muchas cosas que normalmente la gente omite. Entonces, espero les haya gustado. No sé si tienen dudas. De nada, Juli, de nada, Miguel, de nada, no sé cuál es tu nombre. Juli, el capítulo de llama, no sé si aquí lo tengo. Ay, no lo tengo acá anotado, Juli. Si quieres, ahorita te busco cuál es el capítulo, que no me acuerdo qué número es. De nada, L, de nada, Camila, de nada, Juan José, de nada, Silvana. Espero tengan una feliz noche. Ya saben, si tienen dudas me pueden escribir. Yo creo que esto sí grabo bien, entonces voy a tratar de mirar a ver si sí grabo bien. Y si algo lo subo a mi Drive y ya se los comparto pues en el Facebook de su corte para que lo tengan y lo puedan revisar cuando puedan, y los que no puedan están en la tutoría. Entonces, nada, muchas gracias muchachos, feliz noche.